Bueno, hoy también queremos poner el foco en las familias, en los padres y madres de los menores de edad que han sufrido en silencio muchas veces y se han sentido desprotegidos desde el momento en que, como Izan, dieron el paso y se lo dijeron a su entorno familiar. Nos escucha desde El Bierzo la secretaria de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas. Ella es Ana Ayuso, es madre de una niña trans de 10 años. Le tengo que agradecer muchísimo que nos haga un hueco a estas horas porque bueno, ella trabaja en la hostelería, tiene una food truck allí en El Bierzo y a estas horas su negocio, bueno, me consta que está hasta arriba. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, José Luis. Estás ahí en el campo, está anocheciendo ya, vamos a ver si podemos apurar esas horas de luz. Bueno, ¿qué supone para usted como madre y para su hija la aprobación de la ley trans? Pues en este caso, la verdad, escuchaba a Izan, me gustaba su testimonio como tal, pero la verdad es que no podemos decir que para, en este caso, las familias, las personas no binarias y las personas transmigrantes sea una victoria la aprobación de esta ley que ha sido un lavado de cara para el gobierno, unas prisas de última hora para sacar una ley, pero una ley recortada y que no afronta ni ampara a todas las personas trans. Entonces, la verdad es que no estamos de victoria, tenemos un nudo en el estómago como colectivo y la verdad es que no podemos celebrar algo que hace recortes, en este caso a las personas, como digo, menores de 14 años, mi hija una de ellas, y las personas no binarias y las personas transmigrantes. Entonces, hoy por hoy no puedo celebrar que se apruebe esta ley. Ana, me consta que tu hija se definía a sí mismo como en femenino desde los 2 años. ¿Qué le diría a aquellas personas que creen que a los 14 años es muy pronto para que un niño tenga claro que quiere cambiar de sexo? Es que no tan solo a los 14, es que ahora con la nueva aprobación de esta ley lo que te hacen es que tú vayas al juzgado con 14 años, te ratifiques, te vayas a casa con un auto presentado en los juzgados, te lo vuelvas a pensar y en este caso te repienses con todas las consecuencias que el juzgado te dice que tienes que pasar, para que dentro de 3 meses vuelvas a ratificar que de verdaderamente sigues sintiendo y sigues siendo la persona que dices ser, ¿no? Entonces, realmente son plenas etapas de peajes que tienes que pasar por ser una persona trans. Nunca va a ser para la sociedad que tiene pensamientos transfobos o, en este caso, que odia a las personas trans, que no se respetan y que no se tolera, una edad idónea para poder ser tú, ¿no? Entonces, no lo van a ver bien con 14, pero es que tampoco lo van a ver bien con 27 ni con 50, porque, pues lo que decimos, cuando acudes a administraciones públicas como madre de una niña trans y recurres, en este caso, a un centro educativo, a una pediatra, a buscar un poco de ayuda, de amparo y pues de acompañamiento, ¿no? Sobre todo porque pues como familias tenemos siempre prejuicios, aunque nos creamos que no. Y lo que recibes es completamente una desinformación. Entonces, de forma general, el caso de Izan, por ejemplo, decía que su profesora fue quien le ayudó, ¿no? Ojalá todo el profesorado o todos los equipos directivos de todos los centros escolares tuviesen esa capacidad de empatía. Desgraciadamente no es así. Entonces, si vas con 2 años, es que es muy pequeña. Si vas con 14, 15, es que estás en plena adolescencia. Y si vas con 30, es que ahora a estas alturas de tu vida, ¿por qué no lo has dicho antes, no? A lo mejor estás confusa o es una cuestión de orientación, que es una de las cosas que suelen mezclar mucha gente, ¿no? Las orientaciones con las identidades. Entonces, ¿quién soy? Solo me lo puedes preguntar a mí. La respuesta solo la tengo yo. De quién soy y cuál es mi sexo, ¿no? Entonces, y mi identidad, sobre todo. Entonces no hay un juez, no hay una psiquiatra, no hay una una endocrina que te pueda decir quién eres y que lo sepa mejor que tú. Entonces, todos estos exámenes constantes, que aunque se unan ahora como una victoria y como que ahora ya no se tienen que presentar informes médicos, en realidad han pasado muy de puntillas para evitar la palabra autodeterminación que tanto estaba temiendo el gobierno, ¿no? Y que tanto miedo les da. Entonces, realmente seguimos estando cojas y seguimos estando en este momento pues completamente, en un... Ya te digo, repito que no es una victoria ni podemos celebrarla como ley. Y Una mucho cosa, menos Ana, después de haber en marzo una huelga de hambre
en las familias, parte de las familias y parte de personas trans de otros colectivos, para que por fin se registrara la ley en el Congreso. El hecho de no tener que hormonarse para la autodeterminación de género, una vez que se aplique la nueva ley, ¿es importante para las personas trans? Claro, por supuesto, no todas las personas trans tienen las mismas necesidades en su vida, ni a nivel psíquico ni tampoco físico, pero como tampoco las personas cis. Sí puede ser un punto positivo. En Castilla y León hemos tenido y seguimos teniendo un problema en endocrinología. En los hospitales de referencia se están, en este caso, anulando las visitas y consultas que se tienen. Hay un desabastecimiento de hormonas para quien sí que las quiere y las necesita. De pronto te encuentras que si no te hormonas no te quieren hacer una mastectomía, porque entonces es que no estás del todo bien. Entonces, sí, claro, es que hay que tener en cuenta eso, que cada persona somos únicas y que cada persona tenemos unas necesidades, ¿no? Entonces hay que tener siempre muy presente la escucha activa con las personas trans, como también con las personas cis. Vives en Cacabelos, en el medio rural, en pleno Bierzo. ¿Cómo acogieron tus vecinos, familiares, el colegio, el entorno, la situación de tu hija? Bueno, de forma general, bien. Hay que hacer mucha pedagogía en el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno social más cercano, y luego haces una criba. Lógicamente, cuando, pues bueno, en rasgos generales, ya te digo, ha sido siempre una acogida bastante bien. Veníamos de una ciudad como Barcelona y al principio, pues bueno, te da un poco de miedo afrontarlo en el medio rural, si la gente estará preparada. Pero es que volvemos a lo mismo, no hay ruralfobia, quiero decir, las personas somos únicas y da igual que vivas en un pueblo de 30 habitantes o en una ciudad de 3 millones, entonces da igual. Al final te codeas, te relacionas con un grupo pequeño al que sí que necesitas transmitir que, por supuesto, ante todo prime el respeto para cualquier persona, ¿no? Y en este caso, la verdad es que nuestra experiencia es positiva. Ana, ¿has hablado con tu hija de esta nueva ley trans? ¿Qué le preocupa a ella? ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? Le preocupa que ella no está amparada en esa ley. Le preocupa que tiene 10 años y hoy por hoy va a tener que esperar otros 4 años más para que su DNI reconozca su sexo y su identidad. Su nombre está cambiado, pero no está completo. Entonces, pues claro, explícale que son estrategias políticas, explícale que son confrontamientos de política, que ella no lo va a entender, como tampoco lo entiendo yo, porque al final se están hablando de derechos humanos, ¿no? Y que se mermen y se vean, en este caso, pues sustituidos por unas estrategias políticas, nunca lo vamos a entender. En este caso es una ley trans, como en cualquier otra ley que se pueda aprobar o cualquier otra medida de protección de los derechos fundamentales de cualquier persona. Lamentablemente, cada vez estamos viendo más casos de homofobia y transfobia. Yo no sé si leyes como estas pueden conseguir normalizar de alguna manera a este colectivo y así evitar, bueno, pues agresiones, delitos de odio. Es que el colectivo está normalizado. Es que volvemos a eso. Es que la norma, ¿cuál es? La establecida por una parte de la sociedad. Te puedo asegurar, la madurez que tienen las personas trans cuando una criatura de 2 años te está aún sabiendo que no tienen un referente en ningún cuento, en ninguna serie de televisión, en la familia, en el entorno social, que se codean y te están diciendo esta persona soy yo, ya es suficiente grado de madurez, ¿no? Hay un sistema marcado, completamente cis patriarcal, y que pues cuando ya te están diciendo yo no encajo en ese sistema establecido, más prueba de madurez que esa, creo que pocas, ¿no? Y por otro lado, pues está el hecho de decir, bueno, ¿qué tenemos ahora que volver a hacer? Estar en las calles, seguir protestando, que se nos haga visible al colectivo que no estamos de acuerdo, que no se nos ha escuchado, que no se nos ha tenido en cuenta como se debiera y que tomen en cuenta a estas personas que quedan fuera de la protección de la ley, ¿no? Ana, tengo aquí 3 tertulianos. Me vas a permitir que te robe un poquito más de tiempo, que seguramente quieran hacerte alguna pregunta. Sergio. Sí, hola Ana. Mi reflexión primero, la pregunta, se centra en lo que es la propaganda que está haciendo el Gobierno con esta ley y en concreto Podemos para dar sentido a un ministerio que no tenía ningún contenido.
Y es que no se puede frivolizar con las cosas tan importantes. La sociedad evoluciona, las leyes tienen que evolucionar con la sociedad, hay que dar respuesta a diferentes situaciones. Cuando se aprobó la ley del divorcio fue un escándalo y hoy en día, ¿quién puede pensar que es un escándalo la ley del divorcio? Pero creo que esta cuestión es muy importante y que había que pensar más y que considerar todos los aspectos, porque lo que no se puede ir es avanzar hacia la eliminación del sexo, que es hacia donde va esta ley, porque ahora mismo cualquier persona podría ir a un registro y decir quiero cambiar el sexo. Y esto no puede ser el objetivo de la ley, sino el objetivo de la ley tiene que ser dar cobertura a esas personas que necesitan cambiar el sexo por su identidad, por sus sentimientos. Por tanto, mi pregunta es, ¿se puede llegar a un contexto en el que el sexo desaparezca, un sexo que nos ha definido a lo largo de la historia, y que podamos estar en un nuevo contexto en el que no haya sexos? El propio Partido Socialista y el Partido Popular hablaban de ese borrado de la mujer. Ana, ¿qué opinas? Pues me gusta la reflexión que ha hecho el compañero, porque realmente también era hace unos años muy importante que en tu documento de identidad se reflejara y fuera público tu estado civil, ¿no? Como si para cualquier, no sé, delito, viaje que tuvieses que hacer, fuese un dato realmente importante o realmente relevante. Entonces, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué sería lo mejor? Eliminar el sexo en el DNI. Si al final lo que me interesa es quién es y qué delito ha podido cometer esa persona si es que ha sido así. Entonces, no me parece algo muy relevante. El borrado de las mujeres, que tanta parte de la ola del feminismo excluyente se han dedicado a machacar y a dar difusión, y que cada vez estaba más unido su discurso al de la ultraderecha, con los mensajes de odio, generando una violencia verbal en redes sociales brutal hacia las personas trans, hacia las familias, hacia sobre todo las madres que éramos transexualizadoras. Puedo asegurar que los derechos de mi hija y de todas las personas trans que sean reconocidos jamás van a hacer que borren los derechos de otras personas, ni de mujeres ni de hombres. Simplemente se pide eso, que se las tengan en cuenta, que se las tengan reconocidas y que les faciliten las vidas. Entonces no existe ningún borrado de mujeres. Mi hija no me borra a mí como mujer cis, ella es una mujer también. Entonces no tiene cabida, y sobre todo hay que tener mucho en cuenta en las formas en las que esa parte de ese feminismo excluyente sobre todo emplea la violencia, ¿no? Me parece que ha sido brutal, está siendo brutal, se les ha dado un altavoz muy grande, son mujeres que tienen un privilegio de posiciones, sobre todo a nivel políticas, y que a ellos han sumado, y que cada vez estaba más acorde el discurso de Carmen Calvo con la ultraderecha, por ejemplo. Sonia Díaz. Sí, hola Ana, buenas noches, encantada de hablar contigo. En primer lugar, has dicho que esta ley te deja un nudo en el estómago. Entonces, una de mis preguntas sería, ¿ahora qué? Desde la asociación, ¿ahora qué vais a hacer? ¿Os vais a dirigir al Gobierno? ¿Tenéis planteado algún tipo de movilización? Y por otra parte, quería saber tu opinión sobre el anteproyecto de ley LGTBI en el que trabaja la Junta de Castilla y León y que, entre otras cosas, sí contempla que la Seguridad Social cubra los tratamientos hormonales y las cirugías. Quería saber un poco también si esa ley es necesaria después de aprobar esta a nivel estatal y qué esperáis de esa norma. En la primera parte lo que vamos a seguir haciendo es lo que llevamos años haciendo. El colectivo trans, o una gran parte del colectivo trans, vamos a seguir estando en las calles, vamos a dejar seguir siendo visibles, seguir protestando mientras no nos veamos realmente reconocidas y realmente cubiertas con las leyes, ¿no? Entonces vamos a seguir en las mismas. Lo último que hicimos fue una huelga de hambre. Estuvimos una semana en Madrid dejando nuestras familias, dejando nuestros puestos de trabajo, abandonando todo, simplemente con todo lo que ello conllevaba, a que ese proyecto de ley se llevara al Congreso y se registrara. Nos costó estar en una huelga de hambre casi 4 días para que se nos escuchara, para que por fin partidos políticos se sumaran a ello y lo presentaran, que en principio lo iba a hacer el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, con la presidenta de Igualdad, y no fue así, nos dejaron en la estacada, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vamos a seguir haciendo, seguir protestando ante lo que no estamos de acuerdo, a lo que nos deja fuera del contexto legal, ¿no? En Castilla y León estamos, pues eso, bastante
en una situación bastante delicada. Un protocolo educativo es necesario. Hay centros educativos que no permiten ni tan siquiera que puedas hacer algo de pedagogía, por lo menos explicarles, darles las pautas, facilitarles el trabajo para que esa criatura o esa persona que está adolescente completamente en su instituto tenga un día a día lo más cómodo posible y respetuoso, ¿no? Y es su deber acompañarlo y hacerlo. Entonces, cuando ves que no hay una ley que se ciñe y que es estricta en cómo deben de ser los comportamientos y los pasos a seguir, pues pueden estar ahí y jugar los prejuicios de las personas, ¿no? Entonces, ni mi hija ni cualquier persona tiene derecho a que, porque sea así, tiene que pasar por tener algún tipo de discriminación, de comentario, de actuación que no sea la correcta, ¿no? Porque en cualquier otros casos de cualquier otras historias, bueno, pues intentamos como profesorado o como equipo directivo, pues si no sabemos de algo, ¿no? Escuchar y recibir pedagogía y en este caso pues hacerlo con las mejores herramientas, ¿no? Entonces creo que se necesita seguir en Castilla y León luchando, que no se mezclen las leyes LGTBI con las leyes trans, que la ley LGTBI pasa muy de puntillas con lo que se refiere a los derechos de personas trans, entonces tienen que ser dos leyes completamente distintas. Por último, Fernando. Hola, Ana, buenas noches. Sí, hay una cosa que me preocupa o que me llama la atención. Yo no sé si realmente usted me está defendiendo que con 14 años alguien tiene madurez suficiente para tomar estas decisiones y estoy seguro de que en su caso, en el caso de su hija, sí que es así, porque usted me lo está diciendo y eso me basta sobradamente. Pero la misma ley incluye ahora una cuestión que es a los 6 meses o te ratificas o rectificas tu decisión de cambiarte el sexo ante el registro civil. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no está tan claro esa persona que va a hacerlo o que hay que dejarle una segunda oportunidad? Claro, es que yo no necesito que me den segundas oportunidades un registro civil, empezando por ahí. Cuando tú vas a reafirmar un matrimonio de personas heterosexuales, no te hacen un acta y te dicen en 3 meses vuelva usted y me vuelva a rectificar que realmente se quiere casar con esta persona. Y hay que tener en cuenta que en los matrimonios heterosexuales es donde más violencia machista existe y, sin embargo, nadie te dice que te ratifiques, ni nadie tiene por qué decirte que sí, que estás haciendo bien y que te doy permiso para poder cambiarlo, ¿no? Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que por ser personas trans siempre las tenemos en cuestionamiento, siempre las tenemos en examen. O realmente quitamos eso o siempre estaremos patologizando la transexualidad con unas palabras que pueden llamar más la atención, menos, hacer sentir algo más de agresividad o menos en sus definiciones, pero realmente se sigue patologizando la transexualidad y te aseguro que no es así. Es que yo no dudo que haya personas de 14 años que tengan la suficiente madurez, pero es que también las hay con 2 y con 3, porque vuelvo a repetir, ¿quién soy? Solo me lo puedes preguntar a mí, solo te puedo contestar yo a esa pregunta. Estoy segura que si te pregunto, no sé, ¿de dónde eres? Tu identidad territorial me la sabes contestar con total contundencia. Si te digo de qué partido político eres, a lo mejor titubeas un poco, pero tendrás unas preferencias. Y si te digo de qué equipo de fútbol eres, a criaturas de 4 y 5 años también te dicen de quién eres. A lo mejor porque se lo escuchan en casa ese mensaje, pero como también escuchan mensajes de odio que luego se reproducen en insultos, ¿no? Entonces, pregunta a cualquier persona trans de 2 años quién es y estoy segura que te lo sabe decir. Entonces, el tenerlas en cautela, en tenerlas en examen, en tenerlas en te doy una segunda oportunidad, la Administración no me tiene que dar ninguna segunda oportunidad. Pues porque Ana, no es quien para. Ana Ayuso, ha sido muy interesante escucharte, muy contundente. Ha sido también muy bonito ver atardecer el Bierzo en esta noche. Y bueno, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión y un beso enorme a Paula. ¿Vale? Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar el testimonio. En este caso, pues me hubiese encantado deciros y transmitir todo lo contrario, que estamos en absoluta celebración, que estamos en completamente eufóricas, como hace el nombre de nuestra asociación, Euforia Familias Trans Aliadas, y precisamente eso. Pero
no nos ha dejado el Gobierno que podamos celebrarlo. Bueno, es vuestra opinión y es libre y así la habéis comunicado hoy aquí en este programa. Gracias, Ana. Y bueno, vuelve a trabajar otra vez. Gracias, chao. Venga, adiós.